Muy buenos días, mi nombre es Diego Mauricio González, el de mi compañero es Jorge Riaño y el día de hoy queremos mostrarles a ustedes cómo desarrollamos el punto 3 de la guía 3 de la asignación, formulación y solución de modelos discretos de la Universidad EAN. El punto 3 a grandes rasgos nos pide 1. Usar la herramienta Google Maps, ubicar un sitio de partida, un sitio de llegada en un municipio o ciudad de Bogotá, de Colombia. Eh, Posteriormente nos pide ubicar 10 o más lugares que estén en el mapa y que tengan una o más conexiones entre ellos y entre el sitio de llegada y el sitio de partida. Agregar distancias en metros o en kilómetros y definir o encontrar la ruta más corta entre el sitio de llegada y el sitio de partida. Ya después de hacer este procedimiento, generar un algoritmo o usar una función definida en la guía para encontrar esta ruta más corta y finalmente desarrollar el video en el que se pueda explicar todo el trabajo desarrollado. Bueno, inicialmente usamos la aplicación Google Maps para ubicar un punto de inicio y un punto de llegada, que sería Curelechos Casal, mi empresa, hasta Centro Mayor en el barrio Villamayor. Para unir estos dos puntos usamos puntos o vértices adyacentes como las esquinas de las diferentes cuadras del barrio que se conectan entre sí. Algunas, no todas están interconectadas, pero la mayoría están interconectadas formando diferentes caminos. Posteriormente hice mediciones para identificar las diferentes distancias y hacer el trabajo de la forma más real posible y definir un camino o el camino más corto entre los dos puntos. Ahora, valiéndonos de una página de internet llamada graphononline.ru, logramos generar, mediante la creación de vértices y aristas, una simulación de la grilla obtenida en Google Maps. Esta aplicación nos permite crear o borrar diferentes objetos, diferentes vértices y aristas. Aquí también nos permite generar distancias en caso tal. Podemos, por ejemplo, en este caso, agregar vértices, conectar vértices y darle una distancia como tal. En este caso, no sé, 134. Y puede ser dirigido o no dirigido. En este caso estoy utilizando solo no dirigidos y como podemos ver nos une los dos vértices con una arista y nos da la cantidad en metros definidos. Mediante esta herramienta obtuvimos esta grilla en la cual podemos ver los diferentes vértices, como les hablaba, de las diferentes esquinas que conforman el barrio y que podrían darnos una ruta determinada entre la alquería, entre este punto que se llama Curelechos Casal, hasta el centro comercial Centro Mayor. Como podemos ver, hay algunas que están interconectadas o adyacentes, son adyacentes, y hay otras que no. Por ejemplo, esta está solamente conectada con estas y no con estas. Esto nos permite generar un ejercicio real y se puede aplicar lo que estamos viendo en este momento en el tema. Bueno, para el desarrollo del algoritmo de Dijkstra
definimos inicialmente una tabla de 3 columnas y 23 casillas. El punto de partida lo nombré como A, el punto de llegada lo ubiqué como W, y entre ellas tenemos los diferentes vértices ya, de la B larga hasta la B pequeña. Bueno, iniciemos el procedimiento. Recordemos que la distancia entre un punto y el mismo punto es siempre cero. O sea que la distancia que tendremos inicial, temporal del punto A al punto A será de 0 y la final será de 0. En esta final vamos a poner las distancias más cortas, de tal forma que esto nos va a llevar a movernos entre punto y punto y siempre determinar cuál distancia será la más corta. Esto nos ayudará a movernos entre todo el diagrama. Arranquemos. Entonces, ahora entre el punto A y entre el punto B, entonces dice que la distancia son de 115 metros. Ok, lo ponemos en el temporal y definimos que A no tiene ningún otro vértice adyacente. Por lo tanto, esta será la distancia más corta y será la final. Ok, ahora tomamos como punto de partida el punto B y definimos que tiene 1, 2 y 3 vértices adyacentes. Arrancamos acá a comparar B con D. La distancia de B con D es de 150 metros, pero recordemos que tenemos un valor acumulado de 115. Por lo tanto, de B a D tendremos 150 más un valor acumulado de 115, por lo tanto, la distancia total será de 265 metros. 265 metros. Ok, ahora miremos de B a F. De B a F tenemos 115 más 250. Tenemos que es de 365. Y ahora tenemos de B a C. ¿Qué tenemos? 115 más 303 metros, que me daría un total de 418. Ok, muy bien. Seguimos. Entonces de acá vamos a mirar los puntos que están en temporal y vamos a pasar al final, a la columna de final, el de menor valor, que es el de 265. Esto nos dice que el próximo punto de partida será D. O sea que D analizamos cuáles son los puntos adyacentes, cuáles son los vértices adyacentes y definimos que solamente tiene a E y a B. B ya lo comparamos, por lo tanto solamente nos queda E. Decimos que el valor que tiene D es de 265 más el valor que tenemos de 270, que es el valor, nos dará un valor que la distancia entre D y E es de 535. Ok, ahora tomamos el menor valor de los temporales, decimos que es F, que sería 365. Ok, miramos a F, listo, lo vemos con los vértices adyacentes de E, K y G y B. Ahora, miramos que E ya lo comparamos, B ya lo comparamos. Ahora vamos a definir la distancia que hay entre F y K. F tiene un acumulado de 365 más la distancia que tenemos de 124. 124 nos dice que da 489. Acá buscamos K, en temporal vamos a poner 489. Ok, ya tenemos la distancia que tenemos acá. Ahora vamos a mirar el vértice adyacente G. Estaríamos hablando de F, que tiene 365 metros, más la distancia G, que sería 162 metros. Nos da un total de 527, buscamos G,
y le ponemos el valor que sería 527. Ahora, miramos acá en este total que tenemos y definimos que tenemos a C como el de menor valor, que es 418. Y lo tenemos aquí en este momento. Ahora definimos cuáles son los vértices adyacentes. Son G y B. Ahora definimos que de C a B ya lo tenemos el dato. Ahora tenemos que compararlo de C a G. ¿Cuál es el valor que tenemos? C tiene un acumulado de 418 más el valor que tenemos de la distancia entre C y G, que son 306. Eso me da un valor de 724. O sea que ponemos en G 724, pero resulta que este valor que tenemos ya de 527 es menor al de 724. O sea que vamos a dejar en nuestra tabla de temporales el valor 527, que es el menor. Recordemos que siempre estamos buscando el menor. Ok, ahora buscamos en la tabla. ¿Cuál es el menor valor? Tenemos a G, que sería de 527. Listo. Ahora nuestro punto de partida sería G con 527. Tenemos a F. Entonces, G tiene un 527 más la distancia a F, que sería 162. Definimos que es 689. Vamos y miramos a F y es mucho menor. Aparte de todo, ya tenemos un valor final. Listo. Comparamos a G a la distancia de L, que son el acumulado de G, que sería 527, más la distancia que tenemos entre G y L, que sería de 319, nos daría un valor de 846. O sea que el valor que le vamos a poner a L sería de 846. Ok. Listo. Ahora miramos acá en la tabla cuál es el menor valor. K. Entonces tenemos 489 y pasamos a mirar dónde está K. K está en este punto. Listo, 489 y miramos cuáles son los vértices adyacentes. Serían J y L. Ok, ahora arranquemos por J, vamos a mirarlo. Entonces tenemos que K tiene 489 más 153. Eso me da un valor de 642. Podemos decir que J tiene un valor de 642. Y miramos a L. L, ¿qué valor tendrá? Entonces tenemos que K tiene, que K tiene un valor de 489 más el valor a L, que sería de 145, nos va a un valor de 634, que es menor que el valor que teníamos anteriormente. Lo reemplazamos por 634. Y seguimos. Miramos cuál es el valor menor que tenemos aquí y que no hemos pasado. Tenemos AE, ¿cierto? AE que tiene un valor acumulado de 535. Listo, de E. Entonces miramos a H. No lo hemos mirado aún, entonces lo analizamos. Tenemos un valor acumulado de 535 más 145. Eso me da 680, que sería el valor de H inicialmente, es provisional. Serían 680. Y pasamos al siguiente, de E a F. ¿F ya tiene un valor final? Sí, o sea que no hay necesidad de verificarlo. Ahora pasamos a compararlo con J. J sería el valor inicial, el valor acumulado serían 535 más 117. Ese valor me daría igual a 652, que sería el valor de J, que serían 652. Lo comparamos y vemos que 652 es mayor que 642. Como siempre buscamos el menor valor, vamos a mantener a 642
como mínimo valor. Listo. Miramos acá con F ya tiene valor final. Listo. Seguimos adelante. Buscamos el valor más pequeño. De esto lo definimos como 634. 634 en L. Nos paramos en L, que es este valor. Ok, ahora ¿cómo tenemos? L lo tenemos con un valor de 634 y decimos 634 más el valor de L a O, que sería de 220, eso me daría que serían 854. Tenemos el valor de O, que sería de 854. Ok, ahora miramos aquí en la tabla cuál es el menor valor. Decimos que el de J. Nos paramos en este punto y ponemos en valor final 642. Ok, ahora con el fin de no demorarnos tanto, porque pues esto es un video corto que necesitamos hacer para la demostración, ya les mostré cómo es la aplicación de este algoritmo. Como ven, aquí ya están completas las distancias entre punto y punto. Están los valores acumulados de cada uno de los vértices, de tal forma que en este momento vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra para encontrar el menor camino. Para esto voy a tomar la siguiente, voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a quitar este valor temporal. Voy a cortar un poco los vértices. Y quiero mostrarles cómo es que hacemos la operación para demostrar cuál es el mejor camino, ¿no? Ok, entonces, para demostrar cuál es el mejor camino después de haber hecho toda la operación y haber ido punto por punto y hemos mostrado cómo la distancia entre puntos, los acumulados y todo, llegamos a que 1532 es la menor distancia recorrida que podemos hacer entre el punto A y el punto W. Ahora, verifiquemos cuál es el camino real, cuál es el camino más corto. Entonces, tomamos inicialmente, ya no partimos de A, sino partimos de W y vamos hacia atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La siguiente operación. Tomamos el valor de W, el valor en metros de W, y le restamos la distancia de 170. Si al hacer esta resta nos da como resultado el valor que tiene acumulado el vértice anterior, que es en este caso U, 132, pues inmediatamente podemos definir que la ruta más corta es por este lado. Ahora, también tenemos que verificar por el lado siguiente, ¿no? Entonces definimos B, tiene un valor de, tenemos un valor de 532 menos el valor que hay de B a D, que es de 160. Si el valor coincidiera con el valor acumulado que tenemos en B, que en este caso sería de 1387, sería también un camino factible o un camino corto, pero resulta que al hacer esta operación obtenemos que es de 1372, que difiere totalmente del valor que tenemos aquí de B. Entonces definimos que el punto adyacente por el camino más corto es el de U. Ok, seguimos. Entonces, partimos de U. Decimos que U tiene un acumulado de 1362. Ahora le restamos la distancia a T. Tenemos 240. Eso nos tiene que dar el valor completo acumulado que tenemos en la
en el vértice T y lo verificamos. 1122, y ese es el valor que tenemos después de restarle a 1362, 240, nos va a dar 1122 y seguimos. Pues como podemos ver acá, el camino, pues ya podemos definir que este camino ya está, o sea, podemos decir que este camino ya está definido. Ahora, tenemos que coger por P o por O. Vamos a hacer la operación. Tomamos el valor acumulado de Q. Q está acá. Tenemos un valor acumulado de 1034. Le restamos, por ejemplo, el valor de P para verificar si el camino óptimo es por P y tenemos que restarle 153. Definimos que por P nos da 881 y miramos en P 881, no, este valor no es, por lo tanto la ruta óptima o más corta no es por P. Ahora tenemos Q es igual a 1034 menos O, el valor que hay del vértice Q al vértice O, que es de 180, y me da 854. Verificamos en O y correcto, tenemos 854, por lo tanto definimos que el camino más corto está por O. Ahora, ¿será que tenemos que seguir por el camino N o por el camino L? Lo definimos. O tiene un acumulado de 854 menos N, por ejemplo, en este caso, que es de 182, tenemos un valor de 672. N, 672, no, el valor de N es de 834. Ok, ahora probamos el valor de O que tenemos acumulado, que es de 854, menos el valor acumulado que tenemos de la distancia de L a O, que es de 220, y nos dice que es de 634 el resultado. Vemos que L tiene el valor de 634 y definimos que el siguiente punto de la ruta óptima más corta es L y pasamos a L como punto de pivote. Ahora decimos que 634 será el valor inicial y vamos a definirlo si es por G o por K. ¿Cómo lo definimos? Le restamos, en este caso 145, y definimos que es un valor de 489. 489 es el valor acumulado de K, sí. Por lo tanto, estamos definiendo que la ruta óptima sería W, U, T, Q, O, L, K inicialmente. Ahora, ¿será que podemos proceder por J o por F? Sigamos por F, que es quizá la ruta más corta y podemos verlo gráficamente, lo podemos observar. Ahora tenemos K, que es 489 menos 124, eso me da 365. 365, vemos que F es igual a 365 y determinamos que es el punto siguiente. Ahora podemos seguir haciendo pruebas por los laterales, pero pues si vemos que si optamos por el vértice A, tendremos que alejarnos, dar una vuelta y seguir al siguiente punto. Vamos a hacerlo como observamos para hacerlo de forma más rápida. Pasamos de F, que es 365, le restamos 250, que es la distancia, y encontramos que es 115. Ahora, ¿cuál es el valor acumulado de B? 115. Y por último, pues tenemos que llegar al punto A y definimos que 115 menos 115 nos da 0. Por lo tanto, y como ya lo hemos visto, la ruta óptima será de la siguiente forma. Será A, B, F, K, L, O, Q, T, U, W. Y el valor, o sea, la cantidad en metros definida está por 1532 metros. Esa es la cantidad de metros, o sea, 1,5 kilómetros aproximadamente,
será la cantidad de metros que tendrá que caminar la persona que quiere ir desde Casal hasta el centro comercial Centro Mayor. Ahora nuestro compañero Jorge Riaño les mostrará cómo usó la función y cómo ubicó los puntos en el software MATLAB. Que tengan un buen día, muchas gracias.